Ahora traemos una historia de amor a Inversolar. Ya veis que la tarde está completita. Hemos comenzado hablando de apocalipsis, de zombies y ahora es cuando se pone interesante de verdad. Nuestra siguiente protagonista es doctora en matemáticas y profesora titular del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla, miembro del Grupo de Investigación en Matemática Discreta y coautora junto a Alberto Márquez del libro Computational Geometry on Surfaces. Desde 2010 es autora junto a la ilustradora Raquel García Uldemolins del blog Mati y sus mateaventuras, galardonado con el premio Bitácoras al mejor blog de educación 2011, el premio 20 blogs al mejor blog en 2012 y el premio Prisma a la mejor web de divulgación científica en 2013. Dicho blog fue el germen del libro Hasta el infinito y más allá. Escribe en Jotdown, Ciencia Explora y Naucas. Era colaboradora del programa Órbita Laica y actualmente es una de las autoras del podcast cultural Los Tres Chanchitos, galardonado con el premio Bitácoras 2016 al mejor podcast. Como divulgadora ha sido galardonada con el premio Coste a la difusión de la ciencia en 2017 y es coautora del libro Las matemáticas vigilan tu salud y autora del relato El infinito del libro Vástagos. Clara Grima nos va a hablar hoy de matemáticas y agricultura, una historia de amor de más de 5.000 años. Clara, muy buenas, bienvenida a este congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy deseando escucharme después de esta presentación que me has hecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, todo tuyo, estamos deseando escucharte, así que cuando quieras, creo que además tienes preparada presentación, tienes que compartir pantalla, es tu tiempo y después nos vemos para plantear algunas cuestiones, ¿vale? De acuerdo, pues voy a compartir la pantalla con vuestro permiso, ¿vale? Para ver la presentación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar hablando de matemáticas y agricultura por una razón casi romántica o casi historia, ya que estamos hablando de amor, ¿no? El caso es que yo cuando empecé a dar clases en la universidad, que fue un día lluvioso de noviembre del 95, porque soy un poquito más mayor de lo que parezco, pues lo empecé dando clases, enseñando matemáticas en la escuela se llamaba la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad de Sevilla, bueno, la escuela ahora mismo se llama Escuela de Ingeniería Agronómica, y fueron mis primeros estudiantes, ¿no? Los estudiantes de Ingeniería Agronómica en la actualidad o de Ingeniería Técnica Agrícola en aquella época. Y de hecho me hacía mucha gracia porque los alumnos siempre me preguntaban, o bueno, no todos, ¿no? Pero algunos de los alumnos siempre me hacían esa pregunta. Dice, ¿y yo si voy a ser ingeniero agrónomo, para qué quiero las matemáticas, ¿no? ¿Qué tendrán que ver las matemáticas con la agricultura? Y yo decía, pues mira, por culpa de los agricultores y de los ingenieros agrónomos existen las matemáticas, ¿no? Por culpa, evidentemente, entre comillas, ¿no? Digo, porque fueron los egipcios en tiempo de Egipto, los agrimensores, la gente que medía la tierra, los que inventaron o los que empezaron a desarrollar las herramientas geométricas que les servían para calcular el área de las parcelas, ¿no? Porque no, bueno, supongo que lo sabéis y no os lo cuento yo, pero la agricultura en el Antiguo Egipto era alrededor de en las orillas del Nilo para aprovechar el limo que dejaban las crecidas, y claro, mientras que estaba el río bajito muy bien, tenían unas parcelas muy fértiles con mucha producción agrícola, pero ¿qué pasaba? Que cuando subían las crecidas, subía el río, las crecidas del río, perdón, pues aquello se borraban todas las parcelas, luego nadie sabía qué era de quién. Entonces era necesario pues calcular el área para hacer un registro de la propiedad, ¿no? Y ahí nacían los primeros agrimensores y eran los que... Y de hecho hay un papiro, el papiro de Ames, o el papiro más conocido como el papiro de Rin, del siglo XVI, creo, si no me equivoco, antes de Cristo, porque yo soy muy mala para lo de los números, donde hay 87 problemas matemáticos recogidos y muchos de ellos tienen que ver con eso, precisamente con el cálculo del área para hacer un registro de la propiedad. O sea que, bueno, no es exactamente así, pero o sea que hay matemáticas antes de esto, no de geometría, pero sí que podíamos decir, o yo le decía a ellos, por lo menos para convencerlos, que si existía la geometría era por culpa
de los ingenieros agrónomos que le habían necesitado para medir parcelas. Y de hecho, cuando los griegos tuvieron que ponerle un nombre a esa área de las matemáticas, a esa parte del conocimiento que se dedicaba a medir áreas, le llamaron geometría, medida de la Tierra. O sea, que el nacimiento de la geometría al menos, no de todas las matemáticas, pero sí de la geometría al menos, está muy ligado a la agricultura. De hecho, una de las cosas que no se sabe, por ejemplo, de los egipcios, que eran unos tíos de verdad, una civilización de verdad bastante inteligente, es si conocían el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero sí que se sabe que, bueno, no sé si conocían la relación entre la suma de los cuadrados de los catetos y el cuadrado de la hipotenusa, perdón, pero sí que sabían manejar el triángulo pitagórico de lados 3, 4 y 5, ¿no? Un triángulo de 3, 4 y 5, pues es un triángulo pitagórico porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado, que es la hipotenusa, y lo usaban ese triángulo pitagórico, ya digo que no se sabe con certeza que conocían el teorema de Pitágoras, parece que no, pero bueno, usando una cuerda con 13 nudos, y ahora los nudos iban separados todos a la misma distancia, estaban distribuidos uniformemente en aquella cuerda, untaban los dos picos de la cuerda y lo ponían como aparece en la diapositiva, ¿no? Formando un triángulo de 3, 4 y 5, ¿y eso para qué lo hacían? Pues porque sabían que el ángulo que formaban los dos lados cortitos formaban un ángulo recto, y eso les servía para dibujar ángulos rectos. O sea que sí que, no me voy a enrollar más con Egipto porque si no, no llego, pero sí que fueron ellos, y como he dicho anteriormente, cuando hubo que ponerle un nombre a toda esta parte de las matemáticas que servía para medir magnitudes, para medir áreas y longitudes, se le llamó geometría en honor a la medida de la Tierra. Desde entonces hasta nuestros días, pues la agricultura siempre ha estado ligada a las matemáticas. Y yo, la siguiente pregunta que le hacía a mis alumnos es pensar para qué sirven las matemáticas en la agricultura, ¿no? Y bueno, pues la respuesta es lógica, se la podéis hacer a cualquiera, no hace falta que sea un alumno de ingeniería agronómica, pero las respuestas siempre eran, bueno, pues sirve para saber cuántas semillas tienes que poner, para saber qué área vas a dedicar a la plantación, qué cantidad de fertilizantes, qué grado de azúcar tiene en la composición las plantas y por tanto cuánto han crecido, qué relación hay entre, pues no sé, entre el área de la hoja y el número de hojas, o sea, todo era para hacer medidas. Y es cierto, ahí se utilizan las matemáticas y se siguen utilizando las matemáticas para medir todo este tipo de parámetros y para relacionar todo este tipo de parámetros. Pero eso, a poco que lo pensemos, bueno, sí son matemáticas porque son medidas, y la parte de la matemática que sirve para medir y para estimar magnitudes, pero las matemáticas son mucho más que contar y mucho más que hacer medidas y comparación de magnitudes. Cuando estaba preparando esta charla, pues estaba había pensado primero en hacer un hilo histórico con él, haciendo un repaso en modo línea de tiempo de cómo iban apareciendo distintas herramientas matemáticas que se han ido utilizando. Pero para eso necesitaría una charla de 2 horas y como siempre me da muy poco tiempo. No. Lo que he decidido es un poco agruparlo más por temas. Entonces voy a hacer una visión. ¿Qué han hecho desde entonces, en plan, la vida de Brian, ¿no? ¿Y qué han hecho las matemáticas por nosotros, ¿no? ¿Qué han hecho las matemáticas por la agricultura después de los griegos? De los griegos, desde el tiempo de los egipcios y hasta nuestros días. Bueno, pues lo que he hecho, ya digo, en vez de hacerlo como una línea de tiempo, es agruparlo un poco en un grupo de 3 problemas, ¿no? Ya que a la gente le gusta tanto agrupar, pues a mí también. Bueno, de hecho, la clasificación en conjuntos es una de las tareas más importantes, o una tarea muy importante dentro de las matemáticas, también clasificar objetos. Pues voy a clasificar la aplicación o las aplicaciones de las matemáticas a la agricultura en 3 conjuntos. En 3 conjuntos que no son disjuntos, es decir, que no puede haber elementos, puede haber modelos o aplicaciones que estén en varios conjuntos, o en 2 de estos conjuntos a la vez, ¿vale? No me gusta, aunque en matemáticas hay que hacerlo, pero al hablar de conocimiento, en matemáticas hay que hacerlo con conjuntos concretos, pero al hablar de conocimiento no me gusta hacer departamentos estancos, ¿no? De que no se pueden mezclar. Por ejemplo, odio el departamento Ciencia y Humanidades, porque supongo que como toda la gente que hace a lo mejor también ciencia agronómica, porque tanto la investigación agronómica como las matemáticas no pueden ser más humanas, o sea, son ciencias, pero no pueden ser más humanas que dar de comer y que las matemáticas, que es una creación humana.
pero voy a dejar el rollo este y voy a concentrarme en hacer una clasificación de los tipos de aplicaciones o de los grandes grupos de aplicaciones de las matemáticas y la agricultura. El primero de ellos que ya tenéis ahí es, pues se utilizan las matemáticas desde hace muchísimo tiempo y se siguen utilizando para problemas de optimización. Problemas de optimización básicamente son ese tipo de problemas que donde siempre se intenta conseguir el máximo con lo mínimo, o sea, maximizar con el mínimo o minimizar el máximo, ¿no? O conseguir el mínimo utilizando el máximo. Por ejemplo, conseguir el máximo rendimiento de una plantación o de una determinada cosecha utilizando la mínima cantidad de fertilizantes, o al revés, conseguir la mínima cantidad de plagas o de posibles enfermedades utilizando sacando el máximo rendimiento, ¿no? Todos los problemas estos de obtener el máximo, obtener el mínimo, con el máximo, con el mínimo, son los que se llaman problemas de optimización, y eso evidentemente se hace con muchísimas matemáticas. Otro gran grupo que yo creo que es el que todo el mundo se le puede venir a la cabeza a poco que piense, pues tiene que ver con la estadística, el diseño de experimentos y el análisis de resultados. Es gracias a problemas estadísticos, o más que a problemas estadísticos, como he puesto en la diapositiva, métodos estadísticos, ¿no? Tanto de descripción de datos, de agrupación de datos y de inferencia a partir de esos datos, de datos que he obtenido para sacar conclusiones sobre la producción con la que estoy trabajando. Y luego he puesto hay un grupo de los modelos matemáticos, que es a lo mejor no mi favorito, la verdad es que a mí me gusta todo lo que se hace con matemáticas, pero donde se englobaría ese tipo de aplicaciones que lo que tratan es eso, de hacer un modelo matemático. Un modelo matemático no trata más que de describir, o es la descripción, ¿no? o la construcción de una situación real, de una cierta, pues en este caso de un cultivo en condiciones ideales, y se intenta describir, ya digo, el funcionamiento ideal de ese sistema, de un cultivo en este caso, y de su progreso, de su avance, pues utilizando ecuaciones matemáticas, lógicamente, y que tienen en cuenta las distintas variables que intervienen y que luego te pueden dar distintos resultados, ¿no? Eso yo creo que todos, por ejemplo, sabemos que ahora hay muchos modelos matemáticos, bueno, se utilizan modelos matemáticos para predecir la pandemia de COVID, ¿no? Pues del mismo sentido, ecuaciones diferenciales, pues en el mismo sentido también hay modelos matemáticos que tratan de eso, de hacer no solo como los modelos estadísticos de coger datos y analizarlos, sino de tratar de crear un modelo que nos ayude a predecir sin tener que hacer los experimentos, sino simplemente estudiando las características del sistema. ¿Vale? Dentro de los problemas de optimización, pues ¿qué tipo de problemas de optimización? Ya había dicho alguno, pues problemas de optimización del transporte, pues depende, o sea, cuando uno tiene un cultivo, una cosecha, se trata también luego tiene que hacer el reparto de la logística, y ahí las matemáticas tienen mucho que decir en cuanto al transporte, a la hora de optimizar, pues que sea lo más rápido posible, porque los productos son perecederos, que sea lo más económico y también lo más ecológico posible, ¿no? Para todo ser respetuoso con el medio ambiente. El problema de distribución de tierras, cómo distribuir de forma óptima las parcelas, pues atendiendo al objetivo que sea, ¿no? Que muchas veces pues, es económico, de sacar más rendimiento, o es ecológico con la humanidad, ¿no? En el sentido de, pues bueno, pues a lo mejor de obtener menos dinero, pero sin más alimento que llegue a más gente, ¿no? Pueda solventar en alguna medida la pobreza mundial. Y luego, bueno, pues también se utilizan problemas de optimización, pues si tienes un determinado, pues no sé cómo se dice, a ver, un determinado grupo de maquinarias agrícolas, pues en hacer las tareas, en optimizar el tiempo de utilización o la forma de utilización de esa maquinaria para restabilizar la inversión que has hecho en ella. Hay un montón de problemas de optimización. De estos, los que hayan estudiado problemas de optimización, ya sean para ingeniería agrícola, agronómica o cualquier área, pues saben que eso se hace con mucha álgebra o con mucho cálculo, ¿no? Y también pues que hay métodos clásicos como la programación lineal, el método de simples, que no voy a explicar, pero hay otros métodos que son menos conocidos y que también sirven para la optimización. Y os voy a contar uno muy rapidito,
porque yo creo que no se conoce tanto y también porque pone de manifiesto una cosa que quiero luego volver a incidir, es que muchas veces sabemos plantear los métodos, pero los modelos matemáticos, pero no sabemos resolverlos. O sea, no todo lo que planteamos los matemáticos sabemos resolverlo. Y este es uno de los problemas que planteamos los matemáticos porque tienen una aplicación en la vida real en general y en la distribución, por ejemplo, de productos agrícolas en particular, que no sabemos resolver de forma exacta, pero sí que conseguimos aproximaciones que son muy buenas y que sirven para seguir manteniendo esto. Es un problema que tiene que ver con una parte de las matemáticas que se llama teoría de grafos, que me encanta, y que se llama el problema del viajante. Entonces tenéis ahí en esa diapositiva un grafo, que no son más que unos puntos que llamamos vértices y algunos de ellos unidos entre aristas. Podéis pensar que el punto rojo es pues, el centro desde donde salen los productos agrícolas y que los puntos amarillos pues, son donde tienen que llegar esos productos agrícolas y que las líneas representan pues, las vías de comunicación, las carreteras. Entonces, uno del problema del viajante consiste en encontrar la ruta óptima, en diseñar la ruta de reparto óptima para que desde ese punto rojo podamos llegar a todos los amarillos en el menor tiempo posible. Cada una de esas aristas, cada una de esas rayitas tendrá un número de kilómetros y se tardará un determinado tiempo. No he puesto demasiados detalles porque solo quería plantear el problema. Es un problema que yo creo que se entiende que hay que hacer, que desde el punto de vista logística y sobre todo son productos perecederos, conviene hacerlo lo más rápido posible. Y no tenemos ningún algoritmo, no se puede, de hecho, a la altura del siglo en el que estamos, sabemos que todavía no tenemos ningún algoritmo que haga esto de forma óptima, ni siquiera con los mejores ordenadores. Pues este problema se conoce con el problema del viajante. Y ya como una anécdota para los que os suene y los que no suene yo os lo digo, es uno de los famosos problemas que se llaman NP, que podemos saber si algo en la solución, no voy a entrar en explicar los problemas PNP, pero para los más curiosos, porque no me va a dar tiempo, pero me invitáis otro día. Y de hecho que son problemas tan importantes como el problema del viajante, que hay incluso una película, esta que veis aquí, que el título es Traveling Salesman, el problema del viajante, porque si en algún momento alguien encontrara una solución óptima para todos los problemas del viajante, pues el mundo estaría en peligro. Y esa película, y lo digo en serio, porque la criptografía mundial, tal como la conocemos hoy en día, haría puff y saltaría por los aires, y algunas cabezas nucleares quedarían en manos de algún hacker. Bueno, no voy a entrar en eso, no voy a destripar la película, pero es un problema que tiene una película y que sale hasta Los Simpsons, ¿no? Como veis en esa diapositiva de ahí que tienen a Homer Simpson, en una de sus pesadillas, pues aparecen este tipo de problemas que los matemáticos no saben, ni los matemáticos ni los informáticos sabemos resolver. Y uno de ellos podría tener que ver con la distribución de alimentos de forma óptima, el problema del viajante. En cuanto a la distribución de tierras, también se pueden utilizar otras herramientas que no son tan utilizadas en general. De hecho, cuando nosotros se lo contamos a alumnos en ingeniería agronómica, pues solo nos quedamos con la programación lineal o con optimización a partir de derivadas, que seguro que os suena a los que lo habéis estudiado. Pero una forma también de optimizar es una herramienta geométrica que se llama los diagramas de Voronoi. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, que esos puntitos de ahí pues, son, no sé, se ha utilizado ¿cómo se dice? En vigilancia de bosques, ¿no? En vigilancia forestal, que esos puntos de ahí son determinados puntos de control de incendios de bosques, y lo que hace esa región de Voronoi que aparece ahí, esos polígonos de colores que aparecen ahí, es asignarle a cada torre de control la zona de influencia, la zona que está más cerca de ella que de ningún otro. Pero también se han utilizado estos diagramas de Voronoi por las líneas que separan los polígonos, es decir, cada celda de color sería la zona de influencia del puesto de vigilancia de incendios o de cría de pájaros o de lo que quiera que estemos vigilando, pero también se han utilizado, repito, porque por las líneas que separan los distintos polígonos es por donde deberíamos, por ejemplo, caminar un robot, que si los puntos que tenemos ahí son obstáculos que no queremos que toquen dentro de una vigilancia de cultivos o del ecosistema protegido, cualquiera que sea, ¿vale? No me voy a parar más en esto, pero son herramientas que se están utilizando también en agronomía, con aplicaciones en agronomía y que son menos conocidas.
En los diseños de estadística y en las aportaciones de la estadística a la agricultura, yo creo que es la que tiene menos que explicar, porque, vamos, sobre todo por cuestión de tiempo, no porque sea menos interesante, sino porque yo creo que todo es más conocido por todos, porque cuando uno quiere hacer experimentos, diseñar experimentos, pues, o describir los resultados de determinados experimentos, pues es la estadística la que viene a echar una mano. Tenemos distribuciones estadísticas que nos permiten estudiar el comportamiento, pues eso, de una determinada producción, ¿vale? Sobre todo la más utilizada, la gaussiana o la normal, y luego pues podemos inferir, perdón, inferir si los resultados son buenos y malos bueno, malos, aceptable o no aceptable con la análisis de la varianza, o incluso hacer métodos estadísticos con multivariables porque intervienen varios agentes diferentes. Yo creo que todo el mundo tiene más o menos claro, y además no solo sirve para los cultivos, sino para, bueno, ahora nos hemos hinchado de estudiar estadística, de hablar de estadísticas y con las elecciones norteamericanas, y estamos todo el día hablando de estadística, pues a lo mejor de la pandemia de COVID. Creo que todo el mundo entiende la importancia de la estadística y la cantidad de aplicaciones que tiene, aunque no todo el mundo utiliza muy bien los resultados, sobre todo, que me perdone si hay algún periodista científico, bueno, los periodistas científicos sí, algunos periodistas para sacar conclusiones. Así que en esta parte que hay miles de trabajos, de hecho cuando me estaba preparando esta charla me lo he pasado súper bien, porque he encontrado un montón de trabajos relacionados con la agronomía que no conocía, porque no son mi área de investigación y que son maravillosos, pero no me voy a parar más en ello. Y en en el último saco, que es el más grande, en el de los modelos matemáticos, pues también se han utilizado modelos matemáticos, ya he dicho, que sirven para describir situaciones ideales, con unas ecuaciones y sin necesidad de hacer los experimentos, por eso es más barato. Y estos pues a la vez se podrían separar en dentro de ese conjunto, pues en otros dos conjuntos, que hay modelos matemáticos que son empíricos, donde las constantes o los parámetros que se utilizan pues vienen del experimento, ¿no? De los datos que conocemos. Pues, por ejemplo, cuando usamos modelos matemáticos para la COVID, pues el número de reproducción básico que utilizamos lo obtenemos a partir de datos que ya tenemos sobre gente que ha enfermado. Pero hay otros modelos, que son de los causales o mecanicistas, que no utilizan datos, que parten simplemente utilizan leyes o datos, parámetros que obtienen a partir de leyes biológicas, leyes químicas, leyes físicas, y tratan de modelar qué va a ocurrir sin necesidad de hacer experimentos o de tener datos experimentales. Bueno, hay modelos de todo tipo, pues en todos estos modelos hay modelos que utilizan métodos de optimización, de los que ya hemos hablado, hay modelos que utilizan estadística, y los modelos a lo mejor así que de crecimiento, pues tanto de la producción agrícola como de la extensión de una plaga, pues tienen muchas veces aparecen, como lo que se trata es de medir es el crecimiento o decrecimiento de alguna de las variables, pues aparece lógicamente muchas veces el concepto de derivada, que como todos nos acordamos, sirve para medir la variación de una magnitud. Como nos acordamos que la derivada de la velocidad es la aceleración, y que si esa derivada es positiva significa que la velocidad ha crecido, y si esa derivada es negativa, o sea, la aceleración es negativa, esa velocidad ha bajado, ¿no? Pues es un poco utilizando derivadas como se modelan los procesos naturales dentro del campo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, pues si la aceleración es la derivada solo respecto de una variable, que es el tiempo, pues cuando estamos trabajando con procesos más sofisticados como puede ser un cultivo, pues hay distintas variables y se utilizan en modelos en derivadas parciales. Las derivadas parciales, para alguien que nunca haya oído hablar con ellas, que son una de las cosas más bonitas del mundo, yo siempre, cuando alguien no ha estudiado derivadas parciales, que no tiene por qué haber estudiado todo el mundo derivadas parciales, pues yo las llamo las derivadas de los abuelos, ¿no? Porque cuando tú vas a ver a tu abuelo o a tu abuela, pues siempre te decía, estás más alto, estás más gordito, tienes el pelo más corto, ¿no? Pues te iba midiendo las derivadas parciales, ¿no? Primero te medía cuánto habías crecido, cómo habías cambiado de longitud, luego cuánto habías cambiado de volumen, luego cómo había cambiado tu pelo, ¿no? Pues haciendo esas derivadas de los abuelos, esas derivadas parciales, manejándolas bien, pues se obtienen los modelos que dan crecimiento y extensión de plaga. Y muchas veces no sabemos resolverlo. O sea, no sabemos resolver
aunque las ecuaciones estemos seguros de que modelan los procesos, muchas veces no sabemos resolverlas. Sabemos, por ejemplo, las ecuaciones las leyes, las ecuaciones que rigen el clima, pero no sabemos resolverlas, son las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, ¿cómo hacemos predicciones de clima? Pues como las hacemos es repitiendo o haciendo experimentos, ¿no? Modelaciones numéricas. Repetimos muchas veces con los mismos datos de inicio, con las mismas condiciones climáticas, lo metemos en las ecuaciones y sacamos pues 100 resultados, y si de esas 100 veces 60 sale que llueve, pues decimos va a llover con el 60% de probabilidad, ¿no? Eso también lo hacemos con los modelos de previsión de crecimiento en los cultivos, ¿no? O sea, muchas veces, si no sabemos resolver la ecuación, lo que hacemos es hacer simulaciones numéricas. Voy a seguir adelante. Y esto también se puede utilizar hasta modelos, he hablado de modelos en ecuaciones derivadas parciales, aquella de los abuelos, pero también modelos basados en fractales. No sé si, no sé si alguien ha oído hablar de los fractales, pero el concepto fractal lo intuyó Mandelbrot cuando intentó medir la costa de Londres, y como veis en ese mapa, pues dependiendo de si tú coges una regla más grande o más pequeña, una unidad de medida más grande o más pequeña, pues la costa de Londres medía más o menos. Cuanto más pequeña era la longitud, mejor te ajustabas a la costa de Londres y mejor podías medir su longitud, con lo cual cada vez, cuanto más pequeña era la unidad de longitud, más larga era la costa de Londres, de Gran Bretaña. Estoy diciendo Londres todo el rato. Y uno podría pensar, bueno, pues si cada vez más pequeña, pues sería infinito, ¿no? Bueno, pues de ahí sale el concepto de fractal, de medir cosas que no son rectas, que no son exactamente rectas y que dependiendo de la curva de la unidad de medida puede ser una cosa y otra. Y ese tipo de modelos de análisis fractal también se ha utilizado pues, en modelos matemáticos en grafología para estudiar la estructura del suelo y para clasificar las distintas partículas que hay en el suelo, puesto que la clasificación de las partículas que están en el suelo pues van de partículas muy pequeñitas a partículas muy grandes. Que es este tipo de análisis multifractal que se utiliza para el suelo, pues el que se utiliza, por ejemplo, también en la Universidad de Córdoba para concluir que el jamón cortado a cuchillo está más bueno que el jamón cortado a máquina, bueno, que conserva sus propiedades. Eso es, digamos, no sé cuánto, cómo voy, la verdad es que no estoy contando el tiempo, pero voy a intentar a lo que iba, o al presente y al futuro. Esto que acabo de contar muy rápido es un poco a grandes rasgos qué es lo que la matemática, dónde podemos encontrar matemáticas aplicadas a la agricultura. Pero digo que es una versión muy rápida y intentando concretar, ¿no? Si tenéis curiosidad, si os apasiona la agronomía y las matemáticas o las matemáticas, pues podéis hacer una búsqueda de artículos, que hay artículos maravillosos con unas aplicaciones maravillosas. Yo me lo he pasado en grande y lo único que lamento es no tener más tiempo para aprender más. Pero eso, digamos, ya está hecho o se sigue haciendo y ahora uno puede pensar, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Pueden aportar algo nuevo las matemáticas para la situación presente y para el futuro? Porque en la situación presente y sobre todo la del futuro, pues tenemos que enfrentarnos a dos grandes problemas, ¿no? Que, bueno, de hecho, que ya no estamos casi enfrentando. Uno es la superpoblación mundial y la falta de alimentos que hay, que va a haber, ¿no? Según la OMS, según la FAO, la OMS aquí, y el cambio climático que va a modificar los cultivos. Entonces habrá que pensar cómo solventar estos problemas y evidentemente pues, se va a hacer con mucha tecnología y con mucha matemática. Y con mucha ingeniería genética y con mucha ciencia. Yo me voy a centrar un poco en qué pueden hacer las matemáticas o cómo pueden ayudar las matemáticas a arreglar estos problemas que no que vengan, sino que ya estamos sufriendo. Si hacéis un poco de revisión, pues hay empresas, por ejemplo esta, que creo que además está en Almería, Growing Data, que lo que hace es propone el uso de Big Data, de análisis, de ingeniería de datos, de muchísimos datos, pues para que no se pierda alimentos. ¿En qué sentido? En estudiar con análisis de datos, saber predecir cuánto se va a producir en cada país y cuánto se va a exportar o importar. Lo que proponen ellos, haciendo una simplificación rápida para
por cuestiones de tiempo, básicamente, porque es un trabajo que promete mucho, que es muy bonito, es clasificar los países en el mismo sentido o utilizando un algoritmo similar al que utiliza Google cuando organiza las páginas, cuando indexa las páginas, cuando hace una búsqueda en Google, pues aparte de que es una maravilla gracias a las matemáticas que encuentra las páginas que tienen el contenido que se corresponde con los términos de búsqueda que tú has introducido, lo mejor no es que las encuentra todas, sino que además las ordena, y la primera seguro que tiene algo más que ver, ¿no? Pues eso se hace un poco como veis en esa figura, con un algoritmo que a los distintos vértices, donde los vértices aquí en el proyecto de Growing Data serían los países, y van creciendo o engordando según si tienen más o menos producción, y las líneas representarían las exportaciones e importaciones. Bueno, pues ellos consiguen dibujar ese grafo y claro, para eso, para saber de verdad cuánto produce cada país, cuánto exporta, cuánto importa, se necesitan muchos datos. Algunos de esos datos son públicos, se pueden encontrar en organismos, otros te lo pueden facilitar los productores, pero ellos proponen incluso el uso de drones y de otro tipo de tecnología para conseguir esos datos y a partir de ahí conseguir, predecir y sobre todo gestionar cómo hacer ese movimiento de producto para que no se desperdicie, porque estamos hablando de producto agrícola, que es muy perecedero. Este tipo de soluciones, donde la ingeniería de datos y la gran capacidad de datos que tenemos y la capacidad que tenemos ya gracias al Big Data de gestionarlo, van a ser muy importantes en todas estas nuevas tecnologías, estas nuevas aplicaciones que nos permitan. Pero sin duda, si estamos hablando de producir más comida y de que ahí fuera el clima va a ir cambiando, pues posiblemente una de las soluciones, no sé si la mejor, pero una de las soluciones que nos van a salvar la vida van a ser los invernaderos, porque son sistemas de producción donde podemos controlar el clima y no dependemos de las injerencias del cambio climático. Bueno, vamos a necesitar agua, eso sí, y donde podemos controlar la cantidad de alimentos cada vez de una forma más eficiente y más segura, ¿no? Con más controles de calidad. ¿Qué pueden hacer las matemáticas dentro de un invernadero? Lo que queráis. De momento, si queréis, pues son las matemáticas las que se han utilizado ya para hacer las cúpulas geodésicas, que son un tipo de construcciones. Estas que tenéis aquí es el climatrón que está en el Jardín Botánico de Missouri, allí en todo medio de Missouri, gracias a esta cúpula geodésica, que es una construcción, bueno, de ingeniería, pero basada en las geodésicas, que son puras matemáticas, pues podemos tener invernaderos pues, sin rincones, donde el aire fluye mejor, porque no hay rincones ni pilares, donde se maximiza el volumen que hay bajo el invernadero, ocupando menor área de tierra, porque la geodésica es la que maximiza ese volumen, se concentra la luz, se concentra el calor, o sea que sí que las matemáticas, ya desde que empiezas a construir el invernadero, te pueden ayudar a construirlo de forma más eficiente. Pero una vez que el invernadero está construido, también se pueden seguir utilizando matemáticas, más allá de las que hemos dicho, pues de modelos de crecimiento, de estadística para los experimentos o de optimización de recursos dentro del invernadero. Y de lo que se está intentando ahora, o de lo que parece que se está intentando, es llegar a conseguir que sean invernaderos autónomos, sobre todo en el control del clima. Porque los invernaderos, el control del clima dentro de un invernadero, pues se hace un poco también por intuición actualmente, pero también tiene que ver con el clima que hay fuera. Entonces, los proyectos así que yo he encontrado, que se me parece súper interesante, es tratar de hacer invernaderos que ellos controlen de manera autónoma sin nadie al mando, como los coches autónomos, como inteligencias artificiales, la climatización del invernadero. Si conseguimos que la climatización del invernadero sea independiente, o sea, se puede hacer de forma inteligente, independiente de las inclemencias exteriores del clima, pues podemos aumentar pues, la producción, yo qué sé, de tomate por metro cuadrado, ¿no? Y va a hacer falta que haya tomate y que haya mucho tomate y además se pueda incluso acelerar la producción, por lo cual, para solventar el problema de alimentación en el mundo. ¿Cómo se están intentando, bueno, y ya se están implantando estos invernaderos autónomos? Pues básicamente se trata de recoger datos, muchos datos. Ese es el petróleo del siglo XXI y ha dicho datos que
quedan los organismos públicos, las comunidades autónomas, los productores, pues sensores y drones, y con esos datos enseñar al ordenador a ver qué ha pasado en esas situaciones, que es lo que se llama el aprendizaje máquina o el machine learning, que con estos datos han salido esto, con estos datos ha salido esto, con estos datos ha salido esto, y con ese aprendizaje máquina, que se puede hacer profundo y tal, con redes neuronales, diseñar algoritmos de inteligencia artificial que decidan ellos mismos, de manera autónoma, sin control humano, qué decisión tomar para mantener la climatización dentro del invernadero, y a partir de ahí también hacer predicciones y, bueno, lo que hemos dicho, tomar decisiones. O sea que la matemática tiene mucho que decir dentro del invernadero en este sentido. Y, por supuesto, en robots, en inteligencias artificiales que puedan diseñar robots que puedan ser recolectores. Y ya lo bueno de los robots recolectores no solo que sean recolectores, que, bueno, pues en una situación de pandemia, pues si hay mucha gente enferma, pues sería, por ejemplo, una solución es que la cosecha la recoja un robot, sino que, como veis en esta imagen que me gusta mucho, el robot, a la vez que está recolectando, está tomando datos. Y eso es lo que necesitamos para ir siempre mejorando nuestro sistema. O sea, toma datos, sabe si puede recoger la fruta o no recogerla, en este caso los tomates, pero además nos va a proporcionar datos, o sea que está sirviendo como un recolector de datos que nosotros vamos a ir almacenando, y no tenemos problema en almacenar datos porque tenemos herramientas maravillosas luego de ingeniería de datos para tratarlo y sacar conclusiones cada vez más ajustadas y mejores para nuestros robots, y además nos sirven para recoger. Lo único que el problema que tienen los robots dentro de invernadero es que a lo mejor pues, los invernaderos están diseñados para el trabajo manual, para el trabajo humano. Entonces, a lo mejor pues, es más complicado diseñar robots que se puedan mover en un entorno que estaba pensado para humanos. Pues tampoco pasa nada, porque también ahora están desarrollando, lo que se van a hacer es, en lugar de desarrollar robots para cultivos, es tratar de diseñar o de conseguir cultivos que se adapten a los robots, ¿no? Cambiar el método del cultivo, incluso cambiar el tipo de cultivo. Pero eso se hace ya con ingeniería genética y ese tipo de cosas, que como yo no soy experta, pues se los voy a dejar a los demás. Resumiendo, que ya voy a ir terminando, las matemáticas pues han estado siempre ahí desde tiempos de los egipcios. Hay muchas matemáticas que se han estado usando siempre, pero las matemáticas tienen muchísimo que decir todavía, porque de hecho, pues las matemáticas, como digo siempre cuando acabo mis charlas, son una de las herramientas más poderosas que hay para cambiar el mundo, y en concreto, pues para mejorar la agricultura. Hemos vivido y estamos viviendo una crisis mundial, que esta vez ha sido por un virus, la próxima no sabemos si será una bacteria, para la que los antibióticos ya sean resistentes. El caso es que vivimos en un mundo que, aparte de tener problemas de desabastecimiento de alimentos que se prevé en el futuro, aparte de un cambio climático, pues de vez en cuando nos encontramos, bueno, de vez en cuando, esta es la primera, bueno, no es la primera vez, en 1918, pero nos acabamos de poner en una tesitura que no nos esperábamos posiblemente en el siglo XXI, y es que un virus, o en este caso el SARS-CoV-2, el coronavirus, nos ha dejado, ha desestabilizado, o está desestabilizando porque no ha terminado, todo nuestro mundo tal como lo conocemos. Entre otras cosas porque en este país, o en muchos países, pues no nos hemos dado cuenta de que tenemos que apostar más por el sector del conocimiento, de la tecnología y de la ciencia, que por ejemplo por el sector del turismo, porque cuando pasa una cosa de esta, el turismo se cae. Sin embargo, el sector primario, que es el sector de la alimentación, y el sector tecnológico, no solo no han caído, sino que han subido durante esta crisis mundial. Entonces, mi consejo es estudiar mucha matemática, apostar mucho por el conocimiento en el futuro, porque el conocimiento, la ciencia y la tecnología en un país es la riqueza más robusta de un país. Y sobre todo si se dedica a la alimentación, porque lo que sí seguro que vamos a tener que seguir haciendo es comer, seguir comiendo. Entonces la ciencia y la tecnología con la agricultura, creo que son, ahora que estamos hablando tanto de vacunas y de medicina, creo que el uso de la ciencia y la tecnología sobre la agricultura, sobre cultivos controlados y sobre producir alimentos es la mejor medicina que tenemos
que hubiéramos tenido para ahora, pero que seguro que vamos a tener para un futuro. Y ahora sí, muchas gracias. Clara, pues gracias a ti. Me encantan esas dos afirmaciones finales. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para que podamos verte, y así nos podemos ver. Yo tenía un montón de preguntas, pero vamos fatal de tiempo, nos espera todavía la siguiente conversación. Vamos a tener más ocasiones de vernos, yo estoy seguro, de charlar. Además, tenemos pendiente que vengas a Almería, ¿no? Cuando pase todo esto, cuando podamos vernos, viajar, tocarnos, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Clara, de verdad, por tu charla, por tu conversación hoy dentro de este congreso. Las matemáticas son fundamentales en todos los aspectos de la vida y ya hemos visto que la agricultura también ha sido fundamental para que hoy las matemáticas formen parte de nuestra vida y sean, como tú decías, el petróleo de este momento. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima.